Que están. Listo, voy a tomar la lista una vez más. Ah, Javier Trujillo, Acá estamos, pastor. Buenas. Javier Trujillo, ustedes me dicen presente, ¿ya? Julio Cristóbal, Julio Cristóbal, ah, Zulin, Presente, pastor. Sol Melgarejo, Presente, pastor. Adrián Rivera, Presente, pastor. bueno, Yesarel Soria no está. A ver quién más. Julio Cristóbal, ahí está. Ya está. Acá. Listo. Sino que de todas maneras tiene que quedar grabado ahí en la grabación, pues. Aunque se Sí. ve, pero bueno, necesito llenar la lista también. Muy bien, entonces ya hemos tenido una introducción, un aspecto introductorio. Normalmente siempre hacemos introducciones de forma académica. Y sí, vamos a desarrollar el tema académico, pero debe eso sostenerse en una base, en la base de la importancia de conocer la doctrina. No es simplemente vamos a hacer doctrina para saber más, no, porque eso los fariseos, los saduceos y los rabíes que encontró Jesús en el tiempo de Jesús sabían, pero ¿de qué les sirvió conocer la Torá y dominarla y todas tantas cosas cuando ellos empezaron a poner tradiciones y sus tradiciones iban por encima de la palabra de Dios? Y a veces nos sucede eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente tener nuestra... Por esa es la razón de la existencia de las confesiones de fe, ¿sí? Usted ha escuchado la confesión de fe de Westminster, ¿no? Nosotros creemos en la confesión de fe de Westminster y esa como iglesia presbiteriana. No es porque ahí nos enseña algo nuevo, no, sino porque ahí está sistematizada toda la doctrina, lo que creemos, ¿no? Está bien ordenado, está todo el texto, en esto creemos. Entonces, la confesión de fe principalmente es una confesión que adopta la denominación, ¿no? Es más denominacional. Los credos, ¿no? Los credos son más globales, por decir así, ¿no? ¿Qué creemos los cristianos? Entonces ahí están los credos, ¿no? Y la palabra credo es en esto creo, ¿no? Cuando estuvimos en el intensivo, allá en Manchay, la iglesia Manchay, Monte Olivos, cuando estuvimos ahí, interesante que el último culto, bueno, yo no estuve en el de apertura, pero sí estuve en el de clausura, recitaron el credo, ¿no? Se recitó el credo apostólico, ¿sí? Todos repetimos el credo apostólico. Entonces, algunos tienen, no, pero el credo, ¿qué cosa es credo? El credo es simple, lo que significa la palabra credo. En esto creo, esto es lo que creo, ¿no? Entonces, es un pronunciamiento más universal que nos identifica como iglesia cristiana, ese es el credo, ¿no? Algunos piensan que eso no hay que hacer, piensan que es un rezo, pero no es un rezo, ¿no? Yo creo en esto. A ver, por favor, mencione en el credo apostólico que a veces recitamos un enunciado. Creo en, Creo en Dios. Padre Todopoderoso, creador de esta creo en tierra. Dios Padre Todopoderoso. Ya, ese Dios Padre Todopoderoso es creador de qué cosa? Del cielo Y la y de la tierra. tierra. Ya. Yo hago una pregunta. ¿Eso creemos? Sí, eso yo creo. Es eso. O sea, creer, decir lo que yo creo. No es un rezo. No está mal. Ahora, claro, a veces uno viene de un contexto católico, ¿no? Entonces, yo escuchaba en la iglesia católica y con persinadita y todo, ¿no? Y también dicen lo mismo, ¿no? Entonces uno piensa que no, no, es simplemente es un... Pero ¿qué cosa es el credo? Es algo universal, donde se ve también, ¿no? Los aspectos, ¿no? El Padre, ¿no?
¿Qué más viene después creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? ¿Y en qué más? Jesucristo, Tu único hijo. Y en Ya. Jesucristo. su único hijo. Su Único único hijo. hijo, o no tiene otro. O sea, habla del hijo unigénito. Nosotros somos hijos, sí, pero somos hijos por adopción, ¿sí? Sí, eso más adelante vamos a aprender entre las doctrinas el tema de la adopción. ¿Qué significa? ¿No? Somos creación de Dios, pero la pregunta es, ¿el Señor sigue creando humanos? Interesante, ¿no? O nosotros como humanidad seguimos procreando, ¿no? Entonces el Señor ha creado a Adán y Eva y de ahí les dio la orden, multiplíquese y llenen la tierra, ¿no? Y sojúzguenla, ¿no? Y represéntenme. Era la idea, ¿no? Pero el pecado malogró ese detalle, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Entonces, en Jesucristo, su único hijo. ¿Qué más? ¿Qué más dice el credo? Creo en Jesucristo. ¿Qué más? En la Santa Iglesia Universal. Creo en la Santa Iglesia Universal, dice, ¿no? Santa Iglesia Universal. Pero la palabra universal es católica. La palabra católica es universal, ¿no? Entonces, por eso dice la Santa Iglesia Universal, ya como evangélicos ya se ha cambiado un poco eso, ¿no? En la Santa Iglesia Universal, ¿no? Para deslindar como católica, ¿no? Pero sí, o sea, creemos en eso, sí. O sea, es más general. Pero sin embargo, la confesión de fe, como la de Westminster, que es la de la Iglesia Presbiteriana, y algunas otras también, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Bautista, ¿qué confesión de fe tiene? La confesión de fe de Bautista, ¿no? Que es posterior la confesión de fe de Westminster. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ahí, cuando uno revisa, todo está ordenado. O sea, es buena ayuda, nos ayuda a encontrar en los textos bíblicos y ustedes cuando revisen. Por esa razón, nosotros como iglesia presbiteriana, a la hora que van a dar un examen para evangelista, cuando van a dar un examen para ser un anciano de la iglesia, un presbítero o pastor en la iglesia, dan un examen. Y en ese examen está el tema de la confesión de fe de Westminster, ¿no? Hay unas preguntas, es muy amplio, es todo un libro, pero está sistematizado. Entonces, ¿de qué me sirve? De poder yo ver en sí estas doctrinas, las doctrinas principales. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en la Biblia, vamos a encontrar doctrina. Y una vez más mencionando, uno de los problemas que podemos tener en una iglesia y destruirla es por problemas doctrinales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que mantener en la iglesia, ¿no? La unidad doctrinal, ¿no? Ahora, en tema de doctrinas, hay doctrinas principales, como por ejemplo la doctrina de la salvación, ¿no? Y en aspecto de doctrina de salvación, nosotros creemos que la salvación no se pierde, pero hay otros que piensan que sí se pierde, ¿no? Entonces ahí hay una división entre algunos que se denominan como calvinistas, aunque Calvino nunca quiso formar un movimiento de ese punto, y los arminianos, ¿no? Que piensan que sí se pierde. Ahora, ¿por qué razón en asuntos de doctrina de salvación aparece el tema de los 5 puntos del calvinismo? Los 5 puntos del calvinismo aparece porque el arminianismo presenta 5 puntos, porque si se pierde, ¿sí? Entonces, en reacción a eso, el calvinismo, bueno, Calvino escribió 5 puntos, ¿no? Que tiene que ver con eso. Entonces, ahí va a haber una diferencia. O sea, ¿cuál es la verdadera doctrina? Y justamente ahí está la discusión teológica, ¿no? Entonces, es una doctrina principal. Por ejemplo, otra doctrina principal tiene que ver con el tema de la Trinidad. Una iglesia que no cree en la Trinidad, no es una iglesia cristiana. Entonces, algunos de ustedes dirán, no, pues, ¿quién piensa eso? No, sí hay. ¿Ustedes han escuchado hablar de la iglesia solo Jesús? Sí. Ya. Ellos creen solo Jesús. Uno dice, sí, también creen lo mismo que nosotros, sí, pero no creen en Dios Padre y Dios Hijo. Y si enseñan eso, eso sí, doctrinalmente es una secta. No están enseñando bien, es una herejía, porque sí hay Trinidad.
cuando leemos, ¿no? Ahora vamos a ver, nos vamos a aprender cuando corresponde eso. Muy bien, entonces vamos a ver algunos aspectos de la diapositiva. Acá lo tengo, pero no sé qué ha pasado. A ver. ¿Dónde estamos? Ya, acá estamos. Voy a compartirlo en la pantalla. Muy bien. Vamos a ver doctrina de Dios. Acá, pues, vamos a ver. A ver, vamos a empezar con algunas preguntas introductorias. ¿Qué espera aprender en este estudio de la doctrina de Dios? A ver, alguien voluntario. Hay varias preguntas que voy a hacer. Alguien responde y después así otro. ¿Qué es lo que esperamos aprender en este estudio de la doctrina de Dios? ¿Qué espera aprender? Y es una pregunta que a veces nos deja así en silencio, ¿no? Porque ¿qué puedo aprender? Y lo que voy a aprender se supone es algo que no sé, ¿sí o no? Yo quisiera aprender acerca de los atributos incomunicables de Dios, pero yo no he escuchado esa palabra nunca. ¿Cómo voy a saber que hay un atributo incomunicable? ¿Te das cuenta? Y sin embargo, muchas veces decimos que conocemos a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué espera aprender en este estudio de la doctrina de Dios? ¿Qué esperamos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es lo que espera? Bueno, yo espero conocer más a Dios en el tema de la relación que yo pueda eh, tener con Él. Ya, Eso muy bien. es para mí muy importante para mi Ya, crecimiento. así es, ¿no? Cuanto más conozca, va a ser importante. Después vamos a mencionar algo acerca de eso. A ver, Adrián, ¿tú qué esperas aprender en este estudio acerca de la doctrina de Dios? ¿Qué esperas? Um, Eh, Poder, como decía el hermano, más a profundidad sobre qué realmente es Dios, el Espíritu Santo, poder saber sus funciones un poco más, ahondar más en esos temas. Y bueno, más que nada eso y aclarar dudas que de repente tenía respecto a eso, ¿no, pastor? por ejemplo, ¿qué duda tenías? ¿Podrías Por ejemplo, mencionar el tema alguna del duda? Espíritu Santo, el tema del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando se adora, o Ya, sea, ah, como uno crece ya, orando, cantando canciones al Padre, al Hijo, pero el Espíritu Santo como que no lo menciona mucho, o una que sí, otra, ¿no? Entonces sí, ya uno como que no sabe pasar, ¿no? ya. ¿Dónde está? Buena observación, Adrián. Buena observación. ¿Por qué? Porque cuando yo también me di cuenta, cuando llegué, estoy en mi historia de alabanza hace tiempo, entonces veo en el himnario que hay algunas canciones que se le canta al Espíritu Santo, ¿no? Pero es muy poco, más el énfasis que es cristocéntrico. La pregunta es, yo hago una pregunta, o sea, sí tenemos que ser cristocéntricos, pero ¿y el Espíritu Santo cómo funciona? Entonces sabemos que el Padre, la voluntad del Padre, el Hijo la cumple, ¿no? El Hijo lo que quiere es reconciliarnos con el Padre. ¿Y qué rol juega el Espíritu Santo? Que es Dios. Acá estamos hablando de Dios. Después vamos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo con más profundidad, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Entonces, cantamos al Espíritu Santo como una fuerza, y si pensamos que es una fuerza de parte de Dios, ya estamos hablando de una herejía. Sí, Es la misma herejía que hablan los testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo yo voy a adorar a Dios y descuidar a la adoración del Espíritu Santo? Entonces, cuando decimos que el Espíritu Santo me guía, entonces, ¿qué cosa es ¿cómo se llama qué cosa es cómo se llaman los que reciben en la iglesia? Se me dio el nombre. bien. Eh, Ujieres, que es un ujier para entrar a la presencia de Dios, o es una persona.
Eso tenemos que ver. Yo necesito saber qué es. Yo no lo sé, pero necesito saber. Entonces, eso es lo que esperamos, ¿no? ¿Qué esperamos aprender en este estudio de la doctrina de Dios? Ah, ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia entre saber cosas acerca de Dios y conocer a Dios? ¿Quién me puede responder eso? ¿Cuál es la diferencia? Saber cosas de Dios y conocer a Dios. Y la La clave diferencia, cae en el punto que dice conocer. pastor, aquí se trata de la intimidad, de la relación que tiene. Eso es la diferencia. Uno puede conocerlo, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Alguien más? Julio, Pastor, Suti, es, Sol. pastor, es por ejemplo, bueno, pienso, ¿no? Por ejemplo, nuestro hermano ahí, Javier Trujillo, él sabe cosas acerca de Piura, que yo le conté, ¿no? Cuando estamos en intensivo, sabe acerca de la playa, pero no conoce Piura, porque no ha venido. Así Entonces, es. nosotros podemos conocer de Dios. Quizás yo, por ejemplo, yo que mi papá es pastor, he conocido de chiquita todo, que no, que de historia de la Biblia que él cuenta, y siempre en mi casa es todo, ¿no? La música cristiana, medio de todo, pero Claro. ya cuando fui creciendo, yo conocí a Dios, yo tuve una experiencia con Dios, entonces ya no es algo nada más que mi papá lo contaba y yo escuchaba y decía, ah, bueno, capaz sí, capaz no, si no es algo más real, es algo que yo lo he visto, yo lo he sentido, así pienso que Claro, es. lo has experimentado. Sí, correcto. Esa es la explicación, ¿no? Sobre esa diferencia, ¿no? Entre simplemente conocer de oídas. Lo mencioné desde un comienzo, ¿no? El tema de que pasó a Israel, ¿no? Cuando están ya en Canaán y ya han repartido todo, se han dedicado a repartir herencias, pero se han olvidado que la herencia más importante era la transmisión de la fe. Y por eso que en Jueces vemos una generación que no conocía a Dios, ¿no? Entonces, el término conocer en la Biblia tiene que ver con eso, con una relación íntima. En muchos textos, por ejemplo, en alguno de ellos, como José y María, dice que José no la conoció a María hasta después que dio a luz a Jesús, ¿no? Sabemos que virgen, pero no la conoció. La pregunta es, ¿no la conocías? Claro, pues si se iba a casar con ella, ¿no? Ya le echó ojo, ya la conoce, ¿no? Si se va a casar, pero cuando habla de no la conoció es de otro aspecto íntimo, ¿no? Y sabemos que es la intimidad entre una pareja, ¿no? De casados, en este caso, ¿no? Entonces, conociendo más profundamente, ¿no? Y bueno, sí, esa es la diferencia y el Señor lo que quiere es que le conozcamos así, no solamente de oídas. Muy bien, de ahí, ¿está dispuesto a dejar que la Biblia cambie la manera en que ve a Dios? ¿Estamos dispuestos? Porque esa es una pregunta que normalmente en un curso no te lo van a hacer, ¿no? Pero yo lo quiero hacer acá porque si nadie está dispuesto a dejar que la Biblia cambie nuestra manera, porque lo que va a cambiar, ojo, voy a tratar de no ser yo, aunque yo estoy dirigiendo la clase, pero no estoy buscando mi propio interés o quererte convencer de algo, sino lo que quiero es observar los textos bíblicos y que la Biblia cambie nuestra manera en que vemos a Dios, ¿no? Es una buena pregunta, no sé si alguien se anima a responder, de los que no han respondido, ¿no? ¿Estamos dispuestos? ¿Todos? Amén. Sí, pastor, amén, amén. Sí. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque Romanos 12:2 es un texto bastante conocido, donde dice que debemos ser renovados en la forma que pensamos, ¿no? Renovados en su manera de pensar. Y según lo que pensamos, ¿qué pensamos acerca de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es Dios? Yo pregunto, ¿no? Entonces, ese es un punto que nos va a ayudar a leer la Biblia. Cuando leamos la Biblia, una de las primeras, vas a hacer tu devocional o tu lectura, pero siempre preferible es en el devocional, ¿sí? En el Pastor, devocional vas a leer ¿ah? tiene que ver mucho en todo caso con el meditar. O sea, ¿Sí? una cosa es solo conocer o estudiar
y la otra es meditar, ¿no? En todo caso, el corazón que quiere, que está dispuesto a tener esa intimidad con Dios, medita en todo caso en la palabra, ¿no? En cambio, Sí. una persona que no, que sencillamente lo toma como algo teórico, puede tener el conocimiento, lo tiene el conocimiento literalmente nada más, ¿no? Como ciencia, pero no ha meditado. Así es. Sí. Pastor, Entonces, perdón, sí. antes que me vaya la idea, sí, nosotros a veces optamos un molde y para ello tenemos que desaprender para poder volver a aprender. Y eso es, me parece que al estar aquí en el seminario, tenemos que estar dispuestos, como dice el término, ¿no? Usted, renovados, dice, en vuestro entendimiento, dice, ¿no? Entonces, ahí lo que hoy colegialmente se usa, ¿no? Desaprender para aprender, pues Ajá, porque sí. estamos para eso en el seminario. Yo vengo de un corte aliancista, pero ahora me tengo que desaprender porque eh, esto es, que te digo, es hermoso, es grande, porque yo, si no desaprendo, voy a querer, ¿qué te digo? Con un molde ahí y pasa el tiempo y Sí. no pasó nada. Sí. Pero con Alianza, no, bueno, es mínima algunas diferencias. De repente con el tema de la forma de gobierno de la iglesia y Así, de claro. repente por la práctica del bautismo de niños que nosotros efectuamos, pero en sí es la Biblia, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Podemos tener algunas prácticas que no bautizamos niños. De repente puede haber un presbiteriano que diga no bautizo niños. Está bien, no hay problema. No, su forma de gobierno, pastor. Presbítero, Sí, la forma de gobernante, gobierno presbítero, se maestro, todo eso. gobierna, claro, Ya. la forma de gobierno de la alianza es congregacional, ¿no? Y hay un pastor que es el líder, y de ahí hay más pastores, pero es jerárquico, ¿no? Y está bien porque funciona bien. Cuando hay un líder jerárquico y es un buen líder de Dios y Dios está conectado con él, las cosas van bien, van bien. El problema sería que no esté conectado y es todo un problema que en otras iglesias, en el caso de la alianza no tienen mucho ese problema. Pero nosotros de la forma de gobierno ya diferente, que seguramente vamos a verlo en doctrina de la iglesia un poquito más, ¿ya? Vamos a tratarlo eso. Pero la disposición debe siempre estar, ¿no? Y si nosotros como iglesia presbiteriana estamos equivocados en algo y vemos que estamos incorrectos, hay que estar dispuestos a cambiar. Pero la Biblia es la que determina eso, ¿sí? Muy bien. Entonces siempre el tema de la disposición, porque si no dejamos nos cerramos en un punto, podemos cometer demorar algunas cosas que Dios quiere hacer, porque sigo pensando en lo mismo, ¿no? Bien. Ahora sí les hago una pregunta. ¿Podemos conocer a Dios o no podemos conocer a Dios? ¿Podemos conocerlo? Sí, pastor, ¿Cómo? se puede conocer, ¿Cómo? se puede conocer a través de bueno, principalmente por su palabra, pastor, por la Biblia. Ya, podemos conocer a Dios. La Estoy revelación leyendo la general, Biblia y sí, ya. sí, sí, más o menos. La revelación general, ¿se acuerdan que les mencioné? Si ustedes recuerdan, Introducción a la Teología Sistemática, deben haberlo visto necesariamente, ¿no? Eh, la revelación general, puedo conocer a Dios, puedo saber que Dios existe, pero ¿lo puedo conocer? No, con la No, revelación general. Necesito la revelación especial de Dios. Y el punto es, la primera pregunta, o sea, lo que dice la Biblia, lo que está en tu Biblia, eh, Dios lo ha, pero son personas que han escrito. ¿Cómo es posible que eso? Y hay un elemento importante, hermano, que esto sí tienen que saber. Nosotros creemos en la Biblia porque Dios en su misericordia ha puesto fe en nuestros corazones para creer. Nos ha regenerado. El tema de la regeneración lo vamos a hablar porque es una obra del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, cuando usted ha recibido el Espíritu Santo, le ha regenerado, le ha hecho una nueva criatura, una nueva creación. Como era es una nueva creación, esa obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está viviendo dentro de usted, ¿sí? En el tiempo que estuvimos allá en el intensivo, mencioné el fruto del Espíritu Santo, ¿no? El fruto es uno, no hay frutos, es un solo fruto, con 9 características. Una de las características del fruto del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es la fe, entre otras. La fe es fruto de que el Espíritu Santo está en nosotros y ha regenerado. Si no hay Espíritu Santo, no tenemos fe. Y si no hay fe, no podemos conocer a Dios. Dios se revela, Dios me salva, pero ahora pone su Espíritu Santo para revelarme quién es el Padre. ¿Y cómo lo hace? Por medio de las Escrituras. Y yo cuando leo y digo, oye, sí, así es Dios. No es simplemente algo moral, sino empiezo a conocer. Entonces, podemos conocer a Dios, sí, pero tiene sus limitaciones. Y eso vamos a ir a ver un poco la existencia de Dios. Nadie le puede probar a otro ser humano que Dios existe. No hay ningún ser humano que le pueda probar a otro ser humano que Dios existe. Aunque puedes argumentar, y los argumentos son válidos, ¿no? Nadie puede probar a otro ser humano que Dios existe. Porque para probarle a otro que Dios existe, tendrías que agarrarlo a Dios de la mano y que el otro lo vea, ¿no? No se puede hacer eso. Y justamente ahí está el tema de la predicación, ¿no? Ahí está el tema de la predicación, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿no puedo probar que Dios existe a otro? No es porque no hayan pruebas, pruebas hay, ¿no? Hay pruebas. La Biblia está llena de pruebas. Vamos a ver testimonios, transformación de personas, pruebas. Ya. Ahora, yo les digo una cosa. Conocí un caso, solamente para mencionarlo, de una hermana en la iglesia, que su hermano, no sé si es menor, creo que tiene un problema ha sido adicto bueno, las drogas, ¿no? Y alcohol y un montón de cosas. Y él nunca se ha podido regenerar. Ya está un hombre viejo, creo que ya falleció, ya creo, ¿no? Un tiempo que no le veo. Pero dice que han hecho un montón de cosas para hacerlo salir, pero nunca. Al final, entre la familia ellos decidieron ponerle en una casa, ¿no? Una casa donde él estaba, algo así, para que se hiciera, pero bueno, no creía en un cambio. Y un día yo prediqué acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? En mi vida particular, y mencioné el caso de una persona que yo conozco, que estaba en nuestra congregación, que ha tenido temas con las drogas así, pero perdidazo, perdidazo. Y después tú lo ves, pues es otra persona, ¿no? Entonces presenté varias, ¿no? Entre con la palabra de Dios, la forma como transforma, la regeneración, todo. Y muchos sí creen, ¿no? Y cuando terminé de predicar, se me acerca, me dice, eso que has dicho, hermano, no es verdad, me dice. Y yo me quedé así como ahorita tú te has quedado, no sé, y me quedé así, sin, ¿qué le digo, no? ¿Qué le digo? Este, y la quedé mirando y le digo, ¿y por qué dice eso? ¿No? O sea, ¿por qué? No, es que el que es drogadicto no cambia nunca. Pero le digo, ¿por qué lo dice? Por mi hermano, me dice. Y él ya está ya para morir, me dijo hace años, y no cambia. Y le hablo la palabra de Dios, pero no cambia. ¿Me dejo entender? Entonces ella tiene dudas acerca de lo que Dios puede hacer. Aparentemente es creyente, pero no puede creer que va a haber el cambio. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es su problema? Porque sí lo puede hacer, eso estamos nosotros convencidos, ¿no? No hay duda, ¿no? Pero ¿cuál es su problema de esa persona? Me cuesta creer. No puede creer, porque en su experiencia
en quien de repente ya un poco más quiere, pues su hermano, no ha habido ese cambio. Yo desde un punto de vista veo que no tiene esa fe que es el fruto del Espíritu Santo. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, yo creo que puede haber ese cambio, pero también acepto que Dios de repente no quiere cambiarlo. O sea, la fe me hace aceptar la voluntad de Dios. Se dando cuenta, pero no puedo negar la eficacia de la transformación en otras personas. Porque viendo los testimonios, suficiente para decir que Dios existe. ¿O no? Entonces algunos dirán, y ahí viene el otro tema. Mira, vamos a relacionar el tema de lo importante que debemos conocer de Dios, ¿no? Y cómo es que la experiencia de algunas personas en no ver una transformación, o ver una señal, o ver un milagro, no creen. Y es lo que le pasaba al pueblo de Dios. El evangelio, los evangelios están ahí, gente que veía que, mira, el evangelio de Juan termina, los 7 yo sois, las 7 señales, los 7 milagros. ¿Cuál es el último milagro que hace Jesús? Poderoso en Juan. Como le sana la oreja a Malco. Ah, en Juan. En Juan, en el capítulo 11, él hace, es algo imposible, que nadie lo puede hacer, nadie lo puede hacer. Con eso ya ocasiona una tempestad ahí en una controversia. A Lázaro, Lázaro. la resurrección de Lázaro. Lázaro ha muerto, Lázaro está enfermo. Le avisan a Jesús y Jesús dice, No. se demora 2 días para ir. Y después que va a ir a los 2 días, le avisan que ya murió. Y Jesús llega y lo va a resucitar cuando ya ha pasado 4 días. Y eso es un elemento importante, ¿por qué? Porque los judíos tenían, en su contexto, ellos creían que cuando alguien moría, su alma estaba alrededor del cuerpo, por ahí nomás estaba. O sea, un alma en pena. Alguien dirá, ¿eso creían los judíos? Sí, ellos creían eso. Recontra supersticiosos son los judíos. Pensaban que el alma, bueno, es que eso es lo que ellos creían. Daba vueltas, estaba por ahí nomás. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podía volver a entrar al cuerpo. ¿Y por qué? Porque habían visto que en algunos casos habían muerto y ya lo iban a enterrar y la persona reaccionaba. Era un caso casi único, pero sí existe, ¿no? Personas que parece que han muerto y no han muerto. Ellos interpretaban que el alma estaba por ahí, no sabían más, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? Espera los 2 días y después, cuando ya tiene 4 días el cuerpo, entonces, ¿qué creían los judíos? Que después de 4 días el cuerpo ya está podrido, ya está ya está descompuesto, ya no hay nada que hacer. Entonces ellos sabían que el alma ya no estaba por ahí, ya se había ido. Perdón. Entonces, hace el milagro. Muy bien, digamos, el contexto está así, eso es lo que ellos creían, Jesús sí sabía eso que ellos creían, y después de 4 días lo resucita. La gente ve que está resucitado, ¿qué hacen? Lo quieren proclamar rey, pues. Él es el Mesías. ¿Están creyendo o no están creyendo? Aparentemente sí, ¿no? Aparentemente sí. Pero después, ¿qué pasa? Empiezan a recibirlo en Jerusalén, él va a entrar a Jerusalén. Después de eso, por eso que hay una multitud que está viniendo a conocerlo a Jesús. Y van a entrar a Jerusalén y bueno, él se sube en un burrito, ¿no? Entra a Jerusalén, lo están proclamando, Hosana al rey que viene en el nombre del Señor, ¿no? Porque creen que él es el rey. Y sí lo es el Mesías. Pero días después, ¿qué pasa con la gente? Mátenlo. Bueno, obviamente habían unos asusadores, pues, ¿no? Gente contratada para decir, y al final el pueblo gritando que lo maten, ¿no? Así está la historia, ¿no?
Entonces, ¿qué cosa está pasando? Hay un problema de que la gente ve algo, un testimonio, y cree, y cuando ya no ve eso, ahora que cambia de opinión. Por eso que Jesús dice que conocía lo que había en el corazón de las personas. Y la idea de todo lo que Jesús hacía era probar que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. La existencia de Dios, ¿no? No es porque hayan pruebas, pruebas hay. El Señor muestra pruebas, ¿no? Ahora, el problema es este, hermanos, con respecto a la existencia de Dios, que el que está empeñado en decir que Dios no existe, no le importan las pruebas, ¿no? Tú le presentas todas las pruebas bíblicas de experiencia, pero él no va a creer. Ese es el asunto. ¿Puede haber argumentos? Sí. Pruebas sí, pero el que ya decidió, por eso es la pregunta, ¿no? La pregunta anterior. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar que la Biblia cambie nuestra manera? ¿No? Y para eso necesitamos el Espíritu Santo, ya habíamos dicho. Entonces, podemos conocer a Dios, ¿no? Se necesita la obra del Espíritu Santo, hermano. No hay Espíritu Santo, no forcemos. ¿Por qué quiero mencionar esto, hermano? En la iglesia a veces queremos hacer transformaciones en las personas, pero si el Espíritu Santo no está en la persona, no va a haber cambio. Y alguno dirá, pastor, pero yo he tenido un cambio porque yo entré en mi vida, sí, pero porque recibiste el Espíritu Santo. Otros no se transforman porque no hay presencia del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros cumplimos con la palabra de predicar, con la responsabilidad de predicar, ¿no? Se necesita la obra del Espíritu Santo. El pecado es no creer, es incredulidad. Muy bien, sigamos con el tema, podemos conocer a Dios, ¿no? Filón de Alejandría, ¿no? Un filósofo, dice, Dios es incomprensible. Pero en Hechos 17, 27, 28, a ver quién puede ayudarme a leer Hechos 17, 27, 28. Todos con su Biblia, por favor. Hechos 17. 27, 28, ¿no? Sí, Dice así, sí. para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ajá. Entonces, vemos que no está muy lejos de cada uno de nosotros. Lo podemos conocer. No está lejos. Y hay una palabra que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Y Dios, ¿por qué nos acerca? Es que la Biblia dice, acércate y Él se va a acercar. Interesante, ¿no? Uno, como que Él toma la decisión, Él está ahí, pero Dios, ¿por qué estás lejos? Y Él dice, acércate. Porque cuando uno se acerca, Él se acerca. El que está perdido no es Él, nosotros estamos perdidos, Él está ahí, no está lejos de cada uno de nosotros. Podemos conocerle. Mira lo que dice Juan 17:3, antes mencioné, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que lleguen a conocerte a ti, dice Jesús. Él está orando. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Quién? El único Dios verdadero. Y a quien tú enviaste, Jesucristo. Esa es la vida eterna. En Santiago 4:8, ¿alguien puede leer Santiago 4:8, por favor? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ¿Ya ves? limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Uh-huh. Acercaos a Dios, ¿no? Ahora, la pregunta, la Biblia dice que hay aspectos de Dios que a los humanos nos cuesta entender. Su existencia eterna, sus pensamientos y su sabiduría. ¿Cómo es eso que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros? Y es interesante que el único que nos acerca a Dios es Jesucristo. Sí, sí sabemos, ¿no?
sea, no podemos acercarnos si no es por medio de Cristo. No, esa es la forma que nos acercamos nosotros. O sea, la fe en Cristo. Nadie se puede acercar al Padre y Él no se va a acercar. ¿Por qué razón? Por el tema del pecado. El tema del pecado tiene que ver con la ira de Dios sobre el pecado. Entonces, eso tenemos que conocer de Dios. Dios es un Dios santo. No se va a acercar a nosotros porque estamos contaminados de pecado. Entonces, manda a Jesucristo, hace la obra y lo pone a Él como la puerta. ¿Sí? Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. No hay otra opción. Ese es el camino, ¿no? Esa es la opción. Es la única forma que te puedas acercar a través de Jesucristo. La obra redentora en la cruz lo que hace en nosotros, ¿qué cosa es? Justificarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está justificado? En hechos así prácticos, ¿qué significa la justificación? Que cuando nos ve a nosotros como creyentes, ya no nos ve con ira por el pecado. ¿Qué cosa ve en nosotros? A Jesucristo. ¿Cómo nos ve a nosotros? A Jesucristo. Porque por nuestro mérito no, sino ya ve por la fe, ¿no? Nos ve a Jesucristo. Entonces ahora nos podemos acercar. Acércate, dice. Y yo me acerco. La comunión que tenía el Padre con el Hijo, la misma comunión quiere tener el Padre con nosotros. Porque Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Uno de los problemas de identidad de las personas es que no tienen un padre. Puedes tener un padre terrenal. Y los padres terrenales, yo soy papá y fallo. Trato de hacer lo mejor que pueda, tratar de reflejar esa imagen de Dios, pero no, voy a fallar. Entonces, todos tenemos que tener una relación con el Padre. Ahora, pastor, ¿pero por qué mencionas eso? Porque ese es Dios. La Biblia enseña eso. Entonces, su existencia eterna, sus pensamientos y su sabiduría. Ahora vamos a ver acá lo que no se puede conocer de Dios. ¿Qué cosas no se puede conocer de Dios? Por ejemplo, su eternidad. ¿Cómo puedes conocer la eternidad? ¿Cuándo? ¿Quién creó a Dios? ¿En cuándo empezó a vivir? ¿Tú puedes entender eso? Yo no puedo. No es creación. Listo. Entonces, ¿cómo? Su eternidad. Eso no podemos conocer. No se puede conocer de Dios. Mira lo que dice Salmo 90, versículo 2. Alguien busca Salmo 90. A ver, yo voy a dar. Hermano Javier, Salmo 90, versículo 2. Zulín, por favor, Job 36, 26. A Julio, por favor, Isaías 40, versículo 28. Y Adrián, 1 Corintios 2, 16. Y Sol, en la otra diapositiva ahí te pido, ¿sí? Ya, Salmos 92 dice así: Y por favor. antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ya, interesante, ¿no? Es la única forma de revelación que David comuníquese desde antes. Pero desde ese antes, ¿qué hay en ese antes? ¿No? Dice que en Génesis todo era un desorden y confusión, y sobre el mar estaba, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas del mar, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué? Pero ya estaba presente, suficiente. Pero no podemos conocer su eternidad. Más allá de, no podemos, sabemos que hay, pero no la podemos conocer. A ver, Job 36, 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Ajá. Interesante, ¿no? ¿Qué dice Job? No podemos conocer exactamente cuántos años tiene, cómo inició. Es imposible. Va a explotar nuestro cerebro. Entonces no podemos conocer su eternidad. ¿Podemos saber que es eterno? Sí, pero no podemos conocer su eternidad. ¿Sí? Ahora, ¿podemos conocer su mente? Tampoco. Vamos a ver, Isaías 40, 28. Isaías 40, 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ajá. O sea, lo que él entiende, sí, vamos a entender algunas cosas que él nos revela, pero ¿quién va a entender lo que hay ahí? O sea, es como que conectas, digamos, a ver, Julio, tu, no sé, ah, tu frigider, digamos. ¿Con cuánto Mm, funciona tu frigider? ¿En voltaje o Sí, 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 en, en 220 voltios? 220. Si lo conectas a una torre de alta tensión, no sé cuántos voltios, la verdad no sé, pero debe pasar demasiada cantidad de energía. Lo conectas, ¿qué pasa con tu frigider? Con una corriente de alta tensión explota el motor, po. Lo revientas, ¿no? Igualito es el problema con nosotros. Igualito va a ser el problema con nosotros. O sea, la mente de Dios no vamos a poderla conocer porque es infinita. Es imposible poderla conocer. Vamos a conocer algunas cosas, sí, pero no todo, ¿sí? 1 Corintios 2:16. Ya. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Uh-huh. Podemos tener la mente de Cristo, pero en el sentido de ¿Se la escucha? voluntad, pero sí, sí, se escuchó un poco entrecortado, pero ya, ahí está. Entonces, no se puede conocer en su totalidad. Algún aspecto sí, pero no en su totalidad, ¿sí? A ver, vamos a ver ahora unas pruebas racionales de la existencia de Dios. Ya, a ver, Sol, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Punto por punto. Sí, pastor. Dice, el Gracias. punto número 1 dice, a causa del pecado, el razonamiento humano no alcanzan de manera evidente y eficaz para conseguir un concepto correcto del poder y la deidad de Dios. Ajá. Entonces, en este punto lo que tenemos que entender que el pecado ha afectado nuestro razonamiento. No podemos, o sea, hay una limitación, ¿sí? Entonces, no podemos entender exactamente la existencia de Dios, ¿no? Después, el segundo punto. Dice, solo una mente iluminada sobrenaturalmente por la gracia. Ya, eso sí lo entendemos, ¿no? La mente iluminada, ¿no? El Espíritu Santo nos ilumina. Y es necesaria, ¿qué cosa? La perspectiva de la fe. Como mencioné antes, la fe, ¿qué cosa es? No es algo propio, es el fruto del Espíritu Santo, una de las características del fruto, la fe. Y lo último, ¿puedes leer, por favor, los argumentos? Dice, los argumentos racionales no tienen la fuerza necesaria para demostrar con certeza evidente la existencia y atributos esenciales del Dios verdadero. O sea, por más que intentemos demostrar, no vamos a lograrlo totalmente. ¿Hay argumentos? Sí. ¿Hay pruebas? Sí hay pruebas. Pero una vez más digo, el que ya se ha empeñado en decir que Dios no existe, no le va a importar las pruebas, ¿no? Que les presentemos, ¿no? No va a creer, no va a creer, aun a pesar que haya eso. Entonces, eso tiene que ver con el tema racional. Vamos a ver otro elemento, la prueba bíblica de la existencia de Dios. A ver, uh, ¿alguien puede leer? ¿No, pastor? Sí. La prueba bíblica de la existencia de Dios. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios. Sí. La Biblia supone la existencia de Dios. Así La es. revelación de Dios en su palabra implica obviamente su existencia. Dios Claro. es un objeto al alcance de nuestra mente, intuiciones y raciocinio. Dios sale al encuentro del hombre y se revela a él. Dios le capacita con la fe para que penetre en el espacio divino. Ajá, muy bien. Entonces, primeramente,
esto tiene que quedar claro. La Biblia no quiere tratar el tema que Dios existe, ¿no? Que esa es nuestra discusión en este punto. La existencia de Dios existe o no existe. La Biblia no quiere tratar eso, no lo va a tratar. Pero sin embargo, la Biblia lo que suponen los autores que Dios sí existe. Entonces, ¿cómo? Porque se ha querido revelar. La otra revelación de Dios en su palabra implica obviamente su existencia, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan el pasaje donde Jesús se encuentra, Moisés se encuentra con Dios? ¿Dónde se encuentra con Dios? ¿Alguien se acuerda? En el monte Moriah. Ya. Mira, hermana, es muy importante, por eso vuelvo a decir, el libro de Éxodo es uno de los libros que tenemos que leerlo mucho y aprender de ahí. Están todas las bases, todo el Éxodo. Muy bien. Y esta es una de ellas. Moisés había tenido un encuentro con Dios, no. Él quiso hacer un intento por su propia fuerza de liberar al pueblo. Él vio la opresión. ¿Cuál fue el intento que hizo Moisés de querer liberar a su pueblo? ¿Alguien se acuerda? Mató al ¿Cómo egipcio. hizo? Ya, ajá. Porque lo estaba golpeando pues a su pueblo. Él se sabía que él era egipcio, él sabía, él sabía que era hebreo, ¿no? Y ve que lo están golpeando a su hermano, va y se le pone bravo al soldado y el otro elemento es que Moisés era un príncipe de Egipto y los príncipes de Egipto tenían preparación como generales de ejércitos. No es como ahora, ¿no? Un príncipe pues, no hace nada, ¿no? Ahí no, ahí es gente bien preparada para la guerra, pues de eso se trataba. Por eso que en una nomás lo mata al soldado egipcio, ¿no? Y bueno, después es descubierto, ¿no? Y ahí escapa, ¿no? Ya sí saben, ¿no? Eso fue su intento de querer liberar a su pueblo, pero eran sus fuerzas. Y de ahí conocemos la historia, 40 años más en el desierto, ya con 80 años, Dios lo llama, ¿no? En la zarza ardiente. Y se muestra, ¿y cómo le revela? ¿Qué le dice? Ve ¿cómo se llama esa rama, ¿no? Que no, el arbusto, ¿no? Que había fuego y no se consumía, ¿no? Ahora, ese arbusto es interesante que ese es el símbolo de la reforma. Ustedes sabían que cuando hablamos de iglesia reformada, ¿cuál es el símbolo de la reforma? Ese arbusto con ese fuego, ¿no? Que no se consume. Entonces, y ahí se muestra, ¿no? O sea, y le dice, ¿qué le dice? ¿Quién eres? O sea, llama la atención de Moisés, ve pues que una salsa hasta que se queme y no se consume, y va y se acerca, ¿no? Y le dice, quítate la sandalia de los pies, porque esta es tierra santa. Y le dice, ¿quién eres? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Alguien se acuerda? Yo soy, le dice, ¿eh? Yo soy, le dice. Yo soy el que soy. O sea, pero ese es igual que alguien te diga, ¿quién? Yo, pues yo soy. Pero ese yo soy tiene que ver con una connotación interesante, ¿no? Entonces, esa es autorrevelación. O sea, no es que Moisés se quedó mirando y dijo, ya sé quién es Dios y empezó a escribir. No, Dios se revela. Ese es el punto de la prueba bíblica de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, Dios sale al encuentro del hombre y le dice, yo soy. Esa es la historia de la revelación, ¿no? Dios le capacita con la fe para que penetre en ese espacio divino, o sea, le da fe, la fe verdadera, la fe que es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, claro, algunos dirán, el Espíritu Santo, ¿cómo funcionaba en el Antiguo Testamento? Ya lo vamos a ver también, pero deben recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, ¿qué hacía? A diferencia del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vino en Pentecostés y en el creyente se queda y habita hasta el final. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, cumplía su función y salía, ¿no? Así era, según la disposición de Dios. En el caso de Moisés, ¿cómo funcionó? De la misma forma. El Espíritu Santo le capacitó para que pueda entender lo que el Señor le está diciendo y creer sobre todo, ¿no? Creerlo sobre todo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Claro. ¿Está claro hasta ahí? ¿Les ha ayudado o los he enredado peor? Ya no No, creen. está claro, pastor. Ya. Me van avisando, si no, pues, para poder hacer algo, porque no sé que los enrede y en vez de ayudarles en la fe, los estoy desanimando. Ya. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cuál es el rol de la fe con respecto a este tema de conocer a Dios? Ya hemos dicho. La fe no nos muestra a Dios racionalmente. Ujú. O sea, mira, yo entiendo porque yo leí, hay gente que dice, yo leí la Biblia y lo entendí y me convertí solo. ¿Han escuchado eso? Tengo amigos, ¿ah? Una amiga también que estudiamos en el seminario, un día contó, ¿no? Yo creo que era media loca, la verdad. Una amiga, buena gente, todo, pero era loca, pues, ¿no? A veces uno puede tener una... Porque ella decía cosas medio extrañas, como por ejemplo, ella estuvo leyendo la Biblia y se convirtió, ¿no? Y al final estuvo estudiando en el seminario y porque Dios le dijo y le guió para ir a estudiar al seminario, ¿no? Y yo la escuchaba, ¿no? Y al final me di cuenta que tenía algunos problemas, porque así, o sea, no había, nadie le ha predicado, la iglesia no le ha predicado, al final ella no congregaba en ninguna iglesia, era todo un tema, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que le guía, no? Entonces, acá me hace ver que la fe no nos muestra a Dios racionalmente. No es porque yo lea algo voy a conocerlo, si no necesito. Ahora vamos a ver, ¿no? La fe lo muestra razonablemente. ¿Me dejo Esa es entender? la cosa. Ujú. ¿No? La fe lo muestra razonablemente. O sea, la fe y la razón van juntas. ¿Sí? No es mi capacidad de entender las cosas que me hace creer, sino que la fe, ¿qué hace? Me muestra a Dios razonablemente. ¿Qué es razonablemente? Que pueda entender, pues. Pues si no hay razón, yo no puedo entender. Entonces, muchas personas responden yo creo, pero no pueden explicar porque no lo entienden. Pero cuando lo entienden, la fe hace esa acción. ¿Me dejo entender? Ese es el rol de la fe en este caso, ¿no? La fe supera la calidad de los demás conocimientos, ¿no? Supera la calidad. Tú puedes conocer muchas cosas, los fariseos conocían, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los Ujú. fariseos, cuando llegó Jesús, pero ya, el cumplimiento de las promesas del Mesías, ahí estaba parado delante de él. Lo miran y no pueden creer. Dos, Jesús el día sábado, ¿qué hace? Sanaba. Claro. Y lo querían matar por romper el sábado, pero él le dice, ¿cómo? ¿Por qué me van a matar si yo estoy dándole vida, mejorando la calidad de vida de una persona? No, tú estás haciendo eso por el espíritu de Belcebú. Era gente que conocía racionalmente a Dios, pero no tenía fe. ¿Se va entendiendo el rol de la fe? Así que la fe supera la calidad de los demás conocimientos. El saber de salvación es ajeno a la ciencia. O sea, el tema de la salvación, cómo el hombre se salva, es algo que no se puede demostrar por la ciencia. No se puede demostrar por la ciencia. El conocimiento, este conocimiento perfecciona toda óptica espiritual del hombre. Las grandes interrogantes hayan respuesta y solución. ¿Dios existe? La Biblia responde. Pero no responde exactamente sí existe por esto, no, sino que se le ve actuando en la historia. Por ejemplo, nadie de nosotros, alguien ha tenido una revelación en un sueño sobre cómo empezó Dios su trato con Abraham. No, eso lo hemos leído en la Biblia, ¿no? Hay películas, hay una película que me gusta de Abraham, no me acuerdo cuál es, pero hay una que es buena, creo que es la última sobre Abraham, donde muestra exactamente, es muy apegado al texto bíblico, ¿no? Y me gusta verlo y me motiva la fe, ¿no? Pero en el caso de Abraham, por ejemplo, sale de un sitio y va a un sitio donde no conoce nada. ¿Qué lo llevó? Dice que es la fe. Y en el caso de Abraham, él encuentra respuesta y solución a muchas cosas que él está atravesando, ¿no? Y por salir y involucrarse en las cosas que Dios le dice, también se mete en problemas, ¿no?
Entonces, a través de la fe, el rol de la fe es que las grandes interrogantes hayan respuesta y solución. ¿Por qué razón pasa esto? Ya nosotros no nos preocupamos en buscar el por qué, sino empezamos a ver cuál es el propósito, ¿no? Dios, ¿por qué permitió esto? Encontramos propósito. ¿Qué me hace ver eso? La fe. Otra pregunta, ¿es posible ver a Dios cara a cara? Estamos viendo el tema de la existencia de Dios. Ahora, el tema de la existencia de Dios, ¿es posible ver a Dios cara a cara? Vamos a leer Éxodo 33, versículo 18 al 23. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Que no haya leído último. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ya, muy bien. Interesante, ¿no? Ujú. Ahí se ve que vemos pasar todo su bien. ¿Qué significa esto? ¿Alguien tiene una idea? Sí. Vemos pasar todo su bien. ¿Qué significa que vio pasar todo su bien? ¿Qué significa todo su bien? A ver, como siempre, yo les digo, para poder saber qué tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué nos ayudaría a entender esto? Es parte de la metodología. ¿Cómo puedo saber qué cosa es todo su bien? Buscar una traducción paralela. Vamos a buscar nueva traducción viviente. A ver, ¿qué dice nueva traducción viviente en ese versículo? Donde dice todo su bien. El versículo 19. Yo haré pasar todo mi bien, dice. ¿Qué dice en la nueva traducción viviente? Versículo 19. En el versículo 19 dice, el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre. Ya. Y ahí toda su bondad. ¿Te das cuenta cómo va tomando sentido? La TLA, ¿qué dice? TLA, otra versión. En la TLA dice, pero Dios le respondió, yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo, así que voy a mostrarle todo mi esplendor y voy a darte a conocer mi nombre. Ajá. ¿Qué? Ya, hasta ahí hemos visto un poco, ya nos ayuda. ¿Qué cosas vemos pasar todo su bien? Su bondad. Su bondad, pero ¿en qué aspecto? Entonces, esto tiene que ver con sus atributos morales, ¿no? Santidad. ¿Cuál es uno de los atributos morales? Su santidad, amor y misericordia. ¿Pero qué hace? Esconde su rostro. Entonces, esconder su rostro no es que Dios tenga un rostro, ¿no? Se entiende esa parte, ¿no? Hermanos, se entiende esa parte, ¿no? Dios no tiene rostro, ¿no? ¿O sí tiene? A ver, Julio, ¿tú qué dices? ¿Tiene o no tiene rostro? Dios es espíritu. Ya, muy bien. Excelente. Esa es la idea. Mira, ¿qué dice la Biblia? Lo que yo conozco, voy a Dios es espíritu. Entonces, ¿qué rostro? Es una figura literaria. Eso vamos a verlo nosotros, si Dios permite, en algún curso que tengamos que ver el tema de los términos, ¿no? Por ejemplo,
vamos a estudiar, con el otro grupo, pudimos estudiar libros poéticos. Entonces, traté la poesía hebrea. La poesía hebrea es muy diferente a la poesía occidental, ¿no? Tienen otra forma. Y el uso de figuras literarias, ¿no? Entonces, el rostro, el Señor tiene rostro, no tiene rostro. Otra pregunta. Cuando están en el monte Sinaí, Moisés con el Señor y le está dando los mandamientos, dice, ¿qué cosa hizo el Señor? Que fue escrito en las tablas de piedra. ¿Con qué fue escrito las tablas de piedra? Con él. De- ¿Cómo fue escrito? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la pregunta, pastor? ¿Con qué escribió Dios las tablas de piedra? ¿Lo escribió Moisés o lo escribió Dios? no, Dios, ¿Con qué lo escribió? A ver, ¿con qué lo escribió? ¿Mm? no, no, no. El dedo de Dios, el dedo de Ya. Dios. ¿Qué significa? Voy a lanzar esa pregunta, por favor. Entonces, Éxodo 31:18. A ver, Éxodo 31. dice, bueno, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Ya. El versículo 18. ¿Qué dice? Y, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿Moisés o Dios? Dios, ¿Cómo? La pregunta es, ¿Dios tiene dedos? No. no, es otra figura ¿Y con literaria, qué, pues. con qué dedo va a escribir entonces? Ahora, ¿cuál es la figura que nosotros tenemos acerca de eso? Es que hemos visto la película de eh, Ah, Char- eh, Los 10 Charles Mandamientos, Heston. Charlton Heston, y vemos que Moisés está ahí, ¿no? Y habla con un personaje y de ahí se ve un rayo láser, ¿no? Sale fuego, como un láser, ¿no? Entonces uno dice, ah, el dedo de Dios, claro, no había un dedo literal, pero salió un rayo que le escribía. La pregunta es, ¿qué cosa es? ¿Es el dedo o es una figura literaria para decir que él es el autor, Dios es el autor, pero Moisés lo escribió, pero es directo? Dios le dictó, Moisés lo escribió. Por eso que se demoró tantos días, pues, ¿no? Entonces, nos vamos dando, entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que Dios aseguró que Moisés escriba, o sea, no es una idea de Moisés, ¿ah? Es la idea. Cuando dice idea de Dios, no es la idea de Moisés de escribir, es la idea de Dios. Entonces, ¿y quién escribe el Éxodo? Moisés. Moisés. Moisés escribe Éxodo, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, escribe, y algunos salmos, ¿no? Que ya después los han recopilado. Pero eso es, Moisés lo ha escrito, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿Moisés tenía la capacidad para escribir? Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en ese tiempo no escribían. Dos, en el pueblo de Dios se habían criado como esclavos, o sea, bien difícil que sepan escribir.
por el tiempo no escribían ni leían, y algunos sí, pero la condición de esclavo difícil. Pero Moisés, ¿por qué sí podía escribir? Porque había sido criado como príncipe de Egipto. Él dominaba la escritura, ¿no? Entonces pudo escribir esto que Dios le dijo, ¿no? Entonces, así vamos conociendo a Dios. O sea, Dios es un Dios espíritu que se ha revelado a través de las escrituras, y en este caso, Moisés ha sido inspirado por él para escribir todo con exactitud. Dios se ha encargado de que no haya ni un error, de que Moisés no haya escuchado mal, sino que el Espíritu de Dios lo ha ido guiando para escribir, ¿sí? Eso se llama inspiración. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando rapidito. No, ya estamos ya con la hora. A ver, ¿dónde me he quedado? Ya. Entonces, ¿es posible ver a Dios? Vemos pasar todos sus aspectos, sus atributos morales, ¿no? Pero esconde su rostro, la plena manifestación de la gloria de Dios. Hay algunos pasajes más que nos pueden ayudar. 1 Timoteo 6:16, Juan 1:18, Juan 6:46. Y la próxima clase vamos a ver la autorrevelación, ¿sí? Muy bien, me hacen acordar dónde nos hemos quedado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, ya para poder terminar y descansar también. El pastor, en Éxodo, el capítulo 8, en el versículo 19, dice, entonces los... ¿Éxodo cuánto? ¿Éxodo 8, cuánto? 8:19. A ver. Dice, Ya, entonces dime. los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ya. A ver, ¿8 cuánto? 19. 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Sí. Sí, nuevamente figura, aparece la palabra, ¿no? Pero el que Sí, escribe quién es Moisés, ¿no? Entonces, bueno, la idea era que procedía todo esto de parte de Dios, la ¿no? revelación, ¿no? Pero en el caso de los egipcios, la concepción de ellos eran sobre otros dioses, ¿no? Ellos creían en otros dioses, ¿no? Las 10 plagas, a ver, ¿se acuerdan? Seguro Timoteo, eso está parte del estudio, porque yo he estudiado con ese curso, él me ha enseñado. Eh, um, ¿qué significaban las 10 plagas? ¿Por qué 10 plagas? De la divinidad egipcia. Cada plaga es una divinidad egipcia. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿dónde quiere dar la plaga? En decir que Dios ese no es un Dios, es cualquier cosa, ¿no? Entonces, cada plaga ataca a un dios egipcio, ¿no? ¿No? Entonces, Correcto. ahí tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, evidentemente, estos hechiceros sí tenían poderes, ¿ah? Sí tenían poderes. Y se ve que ellos, bueno, al final conviértense en serpientes, ¿no? Pero eran como trucos, ¿no? Ciertos poderes con trucos mezclados. Pero sí tenían ciertos poderes. Pero ¿qué hace el bastón de Moisés? Cuando lo tiras, salen las serpientes de los hechiceros, ¿no? Y Moisés tira su báculo, cae, se convierte y se las come a las otras serpientes. Pero aparecieron las serpientes. Entonces sí tenían ciertos poderes, ¿no? Bueno, el tema de Israel en Egipto es interesante. Que Egipto, ¿qué cosa enseña Egipto? ¿Qué significa Egipto? El mundo, ¿no? El Es mundo de el ese mundo, tiempo. sí, el mundo. Ese entonces. Y el caso del faraón representa al rey de ese mundo, ¿no? A Satanás, ¿no? Y cómo es a través de todas esas cosas que se mueven, ¿no? Y en la figura es que Dios saca a las personas de Egipto para llevarlas al desierto para que le adoren, ¿no? Y de ahí introducirlas a la tierra prometida. Muy bien, sí, es una figura literaria. Moisés sigue hablando lo mismo, la misma figura, ¿no? Del dedo de Dios. O sea, es obra de Dios, lo que quiere decir. No es que Dios tenga un dedo, una mano, ¿no? Ujú.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya para poder terminar. Todo bien. Yo lo veo a Adrián que quiere seguir estudiando. Estoy escuchando, perdón. Vigilia, una vigilia de estudio. Mañana viene Virginia. Tipo Tico que de amanecida Ajá. están estudiando. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, la próxima clase continuamos. Hemos hecho un preámbulo de todo lo que vamos a ver. La otra semana ya arrancamos con aspectos ya de los atributos de Dios y todo lo que... Ahí les voy a mandar el sílabus y los libros que estamos recomendando. ¿Ya? Para la otra semana no hay tarea, pero a partir de la otra sí. Vamos dejando así pequeñas tareas, principalmente para prepararse para la próxima lección. Terminamos orando, ¿sí? Amén. Oremos. Señor, gracias por la Gracias. oportunidad que nos das, Señor, de poder haber aprendido algo más acerca de tu palabra y poder enrumbarnos, Señor, por el motivo correcto por el cual debemos estudiar la doctrina tuya, Señor, la doctrina de Dios y cada aspecto de lo que tu palabra nos enseña y la eficacia y la necesidad que tenemos, Señor, en nuestras vidas, pero también de la vitalidad que pueda existir en la iglesia y de preparar a las nuevas generaciones, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, ayúdanos a meditar en esto y la necesidad para poder, desde ese punto, Señor, sea nuestro motivo de estudiar y prepararnos. Gracias, Padre. Ahora queremos terminar este tiempo con tu bendición y cuidado también. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora sí, terminamos. Hasta Que Dios les luego. bendiga. Nos vemos hasta el próximo jueves. Mañana, Chao. nos vemos. Cuídense. Bendiciones. Chao.